I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Silvi. Hola, profe. Ani, Buenas también. tardes. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? ¿Recuperada? Sí, estoy en la cama en reposo, pero bien, todo tranqui, todo bien, mejorcita. Bueno, mejor. Sí. Bien. Gracias. Bien, vamos a seguir con anatomía, que me quedó una parte que no la vimos, así que vamos a hablar. Ahí está. Bien. De lo que es sistema urinario o sistema excretor, que bien cortito, bien simple, ¿sí? Nosotros acá que vamos a encontrar riñón, uréter, vejiga, uretra, ¿sí? Tenemos, acuérdense, 2 riñones, ¿sí? O sea que uréteres hay uno para cada uno, ¿sí? Son como 2 tubitos largos, ustedes lo ven acá, a ver si lo marcamos ahí. Bueno, yo soy media mala con este. Ahí hay uno, y acá tenemos el otro, ¿sí? 2 tubitos largos que encontramos en cada uno de los riñones, ¿sí? Y esos uréteres, ¿a dónde van a llegar? A lo que es la vejiga, ¿sí? Bien. Y por último tenemos la uretra, que es la que se va a abrir para permitir el vaciamiento de la vejiga. Bien. ¿Cuál es la función de los riñones? Producir orina. Y esa orina la vamos a desechar nosotros. Nada más, lo que no necesitamos. Bien simple, yo que quiero que sepan que primero tenemos los riñones, uréteres, vejiga y uretra. Nada más que eso. ¿Sí? Ahora, sistema nervioso. ¿Sí? Parte del sistema nervioso. El sistema nervioso en realidad se divide en 2 conjuntos. Sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central, digamos, es el encargado de todo lo que sería el proceso de la información, ¿sí? Que está recopilada por nuestros sentidos y también de la toma de acciones conscientes. Ahora, ¿quiénes integran el sistema nervioso central? El encéfalo, ¿sí? La parte, digamos, más voluminosa que abarca el cerebro, dividido en sus 2 hemisferios. El cerebelo, que integra las funciones motoras, y está en lo que es la región de la nuca, y el tallo cerebral, que conecta la médula espinal al encéfalo, que está compuesto por lo que es mesencéfalo, protuberancia neural y bulbo raquídeo. Y además del encéfalo, el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal, ¿sí? Luego, el otro conjunto es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que se compone de nervios que recorren todo nuestro cuerpo, que se dividen en 2 grupos. Nervios craneales, que son 12 pares de nervios, ¿sí? Y nervios espinales, que son 31 pares. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la función del sistema nervioso? En sí, en general, tiene la función básica de conectar los centros de procesamiento nervioso, como el cerebro, con la periferia de las extremidades y los diversos órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? En primer lugar, ¿qué permite, por ejemplo, el sistema nervioso? Activar la musculatura, proporcionar el movimiento, ¿sí? Tanto el movimiento voluntario como caminar, como los movimientos involuntarios, movimiento de la respiración, de los intestinos, por ejemplo. Y también permite la coordinación sensorial de los estímulos, como es el dolor, como es el tacto, ¿sí? La transmisión para ocasionar respuestas, vamos a decir, ¿sí? Luego tenemos sistema óseo, ¿sí? Que tiene que ver con los huesos y también las articulaciones, ¿sí? El esqueleto humano adulto está aproximadamente compuesto por 206 huesos, ¿sí? Y constituye dar la forma al cuerpo.
Pero además, los huesos que hacen diversas funciones importantes para nuestro cuerpo. ¿Sí? Los huesos del esqueleto que nos proporcionan soporte para los tejidos blandos. ¿Sí? Por ejemplo, la caja torácica acá. A ver si, ahí. Bueno, medio. La caja torácica, por ejemplo. ¿Sí? Soporta la pared torácica. Bien, y como habíamos, o como saben, me imagino, que la mayoría de los músculos del cuerpo están unidos a los huesos, ¿sí? Que actúan en realidad como palanca para permitir el movimiento de las partes del cuerpo, ¿sí? Pero además de que los huesos del cuerpo nos proporcionan soporte, como les dije, a los tejidos blandos, también actúa, no, sirve, vamos a decir, como reservorio de minerales, como es el calcio y como es el fosfato. ¿Sí? Ahora, no quiero que sepan todos los huesos del cuerpo, los que yo les coloqué ahí. La cabeza, no, la llamamos cráneo, ¿sí? El húmero, el cúbito, el radio del otro lado. Pues bueno, están las falanges, que eso no pasa nada. Las costillas, fémur, la pelvis, ¿sí? La tibia, la más gruesita, peroné, el más finito, ¿ok? Nada más que eso. Bien, sistema muscular, ¿sí? La palabra lo dice, involucrado los músculos. Tampoco quiero que se estudien los músculos, por favor. No, ¿ok? Hablamos de, en realidad, un conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen en realidad el cuerpo humano, ¿sí? La mayoría de los cuales pueden ser controlados a voluntad y permiten ejercer esta fuerza suficiente sobre el esqueleto para nosotros movernos, ¿sí? El sistema muscular en realidad es vital para nuestro organismo, porque se ocupa de mantener las cosas en movimiento, ¿sí? El corazón, por ejemplo, el corazón es un órgano, ¿sí? Que no puede dejar de bombear sangre, porque eso nos ocasionaría la muerte, ¿sí? El músculo del corazón es involuntario, no es que nosotros le tenemos que mandar una orden a nuestro cerebro para que bombee sangre, para que mueva el músculo y así. No, ese es involuntario. Pero, por ejemplo, para yo levantar el brazo, ese músculo es voluntario, ¿no? Porque yo quiero, ¿ok? ¿Sí? Y los músculos deben ser fuertes. Están diseñados en realidad para el ejercicio continuo. ¿Bien? Además del corazón, por ejemplo, que es un músculo involuntario, tenemos los movimientos, los movimientos digestivos, desde la que es la tráquea hasta lo que son los intestinos. Todo eso es responsabilidad muscular. ¿Sí? Bien, esos serían movimientos involuntarios. Y los movimientos voluntarios, ¿sí? Es la mejor, digamos, forma de lidiar con todo el entorno para los seres vivos. Nos permiten movilizar nuestro esqueleto, desplazarnos de un lugar a otro. ¿Sí? Bien. Y ustedes piensen, a ver, un gesto bien simple, ¿sí? Como, no sé, mover nuestros ojos o sonreír, se debe a esa acción puntual de algunos conjuntos de músculos de nuestro cuerpo. Luego tenemos lo que es el sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático lo que hace es que absorbe líquido excedente de nuestros tejidos, también transporta un líquido rico en proteínas que se llama linfa y lo lleva a órganos que están especializados en realidad para producir elementos para nuestra defensa, ¿sí? La linfa en realidad es vamos a decir, es un líquido que contiene glóbulos blancos, que los glóbulos blancos son los encargados de defender al cuerpo de los gérmenes, ¿sí? De luchar contra las infecciones que se puedan producir, ¿sí? Ahora, en el sistema linfático no es que existe una bomba como el corazón que impulsa la linfa, ¿sí? Aprovecha que las contracciones musculares. ¿Por qué? Porque los vasos linfáticos se sitúan en los tejidos musculares, ¿sí? Entonces,
Son estructuras encargadas de formar, de recoger y de llevar la linfa. ¿Sí? Y cumple diferentes funciones. El mantenimiento del equilibrio de los líquidos en nuestro cuerpo, nos protege de gérmenes, como os dije antes, de bacterias, a través de todo lo que es el sistema inmunitario, controla también la concentración de proteínas y cumple la función de absorción de grasas. ¿Bien? Luego tenemos sistema endocrino. Ahí está. Que vamos a observar que pertenece a, o está conformado por sistemas que son glándulas, por ejemplo, las glándulas tiroideas o las glándulas suprarrenales. También van a encontrar ahí lo que es el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Que el páncreas, nosotros habíamos dicho que el sistema digestivo, ¿sí? O pertenece al sistema digestivo también. Después tenemos lo que son los ovarios, los testículos, también parte del sistema endocrino, ¿sí? Fíjense que como les dije recién, a ver, tenemos los riñones del sistema urinario, ¿sí? Que pertenece al sistema urinario. Bien, pero también participa acá. El páncreas, como les dije, que lo va a hacer en el sistema digestivo y es tener una función exócrina, y esa función exócrina, ¿qué quiero decir? Que lo que produce lo libera, ¿sí? En este caso, ¿qué libera el páncreas acá? Enzimas pancreáticas en sí. Pero no quiero tampoco que ustedes me pongan a desglosar todo esto, ¿no? Porque es un montón. Pero, por ejemplo, el páncreas dentro de lo que es el sistema digestivo, que también pertenece, como dijimos recién, al sistema endocrino, en este sistema, ¿sí? Tiene como función, ¿bien? Producir un sustrato, ¿sí? Por un lado, que es la insulina, y por otro lado, produce glucagón, ¿sí? Bien. La insulina, ¿qué hace? Regula la cantidad de azúcar, ¿sí? Que hay en la sangre, ¿sí? O sea, la glucosa. Bien. Y la otra, si hay insulina baja, por ejemplo, que hace el glucagón, que es otra cosa que produce, que la suba, perdón, el azúcar, se me había ido la palabra, ¿sí? Después está lo que es, a ver, sistema cardiovascular, ¿sí? Que está constituido por el corazón y por los vasos sanguíneos, arterias capilares, vénulas y venas, y también la sangre, obviamente, que circula por toda ella, que en realidad la función, o mejor dicho, si no tiene un adecuado funcionamiento, nosotros no vamos a tener buena salud. ¿Sí? El mal funcionamiento de el corazón y los vasos sanguíneos y nuestra sangre, todos estos componentes, va a repercutir negativamente que la función cardíaca en realidad. Lo único que quiero que sepan acá, sistema cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos, que está compuesto por arterias, por capilares, por vénulas y venas, y la sangre. Nada más. Lo mismo que el sistema reproductor. ¿Sí? Quiero que sepan nomás cómo está compuesto. Que se divide en dos, masculino y femenino. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Son conjuntos de órganos que sirven para la función de reproducción de nuevos seres. ¿Sí? Entonces, en la mujer abarca, ¿qué sería? Ovarios, trompa de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. En el hombre, ¿qué abarca? Próstata, testículo y pene. ¿Sí? Bien simple. Ahora, la reproducción humana es una reproducción sexual, eso ya lo sabemos.
pero se necesita una célula sexual masculina, que es un espermatozoide, y una célula sexual femenina, que es un óvulo. Entonces, nosotros conforme vamos creciendo, ¿sí? Las diferencias, todos sabemos que entre niñas y niños se van haciendo más evidentes a nivel físico, ¿sí? Más cuando uno llega a la pubertad, a la adolescencia, ¿sí? Que uno comienza a desarrollar todo el cuerpo y por ende los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, ¿sí? Ahora, el sistema reproductor humano, chicos, es vital para la existencia de la especie, ¿sí? Es el resultado, vamos a decir, de millones de años de evolución animal, ¿sí? O sea, la capacidad de reproducir nuevos individuos es clave para la supervivencia de la vida, ¿sí? Para la transmisión también porque no lo vamos a decir solamente en esa manera, pero también para la transmisión de los valores genéticos adquiridos a lo largo de todos estos siglos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿a qué quiero llegar con todo esto que vimos de aparatos y sistemas? A ver, lo que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Es el orden, como les dije, de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando ustedes vean una orden de práctica donde se pide cierto estudio para realizar, ustedes ya tienen que entender a qué órgano está haciendo referencia, ¿sí? ¿A qué órgano se le va a hacer ese estudio? Pero también saber dónde está ubicado, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ver lo que es terminología médica. Y para ver terminología médica, ustedes tienen que conocer esos órganos, a qué sistema pertenece, cuál es su ubicación, para poder entender mucho mejor cuál es esa terminología médica que van a estar interpretando y a su vez también les va a ayudar a entender esa práctica que le están solicitando a ese paciente. ¿Sí? Entonces, para darle un cierre a esa clase de anatomía, hacemos un repaso donde hemos visto las regiones que conforman el cuerpo humano, ¿sí? Que son tres, acuérdense, cabeza, tronco y extremidades. Hablamos de la mínima unidad que forma cada uno de nosotros, de nuestro organismo, ¿sí? Desde ahí, como en su conjunto, vamos avanzando desde lo más pequeño hacia lo más grande. Entonces, partimos desde la célula. Cuando esas células, acuérdense, se agrupan, forman un tejido. Cuando esos tejidos se agrupan, forman los órganos. Y cuando esos órganos, que tienen funciones específicas, se agrupan, van a formar un sistema de órganos. Ahora, esos sistemas de órganos, acuérdense, que ya tienen una función específica, se van a relacionar con otros sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo en nuestro organismo es un organismo muy complejo que trabaja en forma coordinada, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que tener bien en claro, ¿sí? Ustedes tienen que tener una base bastante sólida para continuar con todo lo que se viene ahora. Así que esta parte de anatomía, que es chiquita, es muy cortita, pero tienen que saber, ¿sí? Ahora sí, vamos con orden de práctica y terminología médica para que no se me atrase y vamos, ahí les comparto la pantalla. Ahí está. Ahí. Bien. Bien. Entonces, objetivo de la clase de orden de práctica y terminología médica, comprender un poco el significado de esa terminología médica utilizada y las mismas relacionadas con las órdenes de práctica, ¿sí? Así que vamos a comenzar primeramente acá, ¿sí? Voy a tratar de
explicarlo de una forma clara, ¿sí? ¿Sí? Para que ustedes comprendan qué es una orden de práctica médica, ¿sí? Y en qué se diferencia también de otros documentos como es la receta, ¿no? ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a hacer, primero que nada, ¿qué es una orden de práctica médica? Porque la orden de práctica médica es un documento, ¿sí? Donde el médico solicita que se realice un estudio, un análisis, un procedimiento para obtener información sobre la salud, ¿sí? En una orden de práctica médica, quiero que esto quede claro, no indica un medicamento, sino una prueba diagnóstico control. Por ejemplo, un análisis de sangre, por ejemplo, una radiografía de tórax, por ejemplo, una ecografía abdominal, ¿sí? Ahora, una receta médica es el documento donde el médico prescribe un medicamento, ¿sí? Indica qué fármaco hay que tomar, en qué dosis, con qué frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, Silvia tiene que tomar paracetamol 500 miligramos cada 8 horas por 3 días. Eso es una receta médica. Ahora, si dice que Silvia se tiene que hacer una radiografía de tórax, eso es una orden de práctica médica. ¿Ok? Bien. Ahora, a veces escuchamos o leemos distintas expresiones que hacen referencia a la orden de práctica, como pedido de práctica, orden médica o solicitud de estudio, ¿sí? Todos los términos significan prácticamente lo mismo. O sea, un documento que autoriza o indica la realización de una práctica médica o de un análisis, puede ser, como le dije, una radiografía, un electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, clarísimo. Receta médica indica medicamentos. Orden de práctica médica indica estudios u análisis. ¿Sí? Los dos son importantes, pero cumplen funciones diferentes dentro de la atención de salud. ¿Bien? Bien. Sí. Entonces, nosotros cuando hablamos de orden de práctica, de pedido de práctica o de orden médica, en realidad nos estamos, como dije antes, haciendo referencia al mismo tipo de documento. Un papel o un formulario que elabora un profesional especializado y que tiene como objetivo solicitar la realización de un estudio o una práctica médica. Ahora, ¿quiénes pueden emitir una orden de práctica? Distintos profesionales de la salud, pero no solo por médicos clínicos, porque también lo pueden hacer, a ver, odontólogos, psiquiatras, otros especialistas según la necesidad, obviamente, de ese paciente. ¿Sí? Por eso decimos que es un documento muy importante que permite al paciente acceder a un estudio, un análisis o a una práctica que ayudará a conocer mejor su estado de salud o confirmar a lo mejor un diagnóstico. ¿Sí? Un odontólogo, por ejemplo, puede indicarnos una radiografía dental, no sé, la posición de una muela de juicio antes de extraerla. Muy buenas tardes, Ceci, bienvenida. ¿Sí? Un psiquiatra, por ejemplo, puede solicitar análisis clínico. ¿Para qué? Para descartar causas biológicas que estén afectando el estado emocional de ese paciente. ¿Sí? Puede ser alteraciones hormonales, por ejemplo, o de tiroides. ¿Sí? Bien. Sigo. Miren que yo sigo. Si ustedes no preguntan, pero yo creo que vamos. ¿Vamos bien? Ok. Bien. Entonces, la orden de práctica médica no es solamente un papelito, documento oficial, legal, ¿sí? Por eso debe estar completo, ¿sí? Y correctamente llenado, ¿sí? El profesional este especializado, ya sea un médico, ya sea un odontólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera, es quien prescribe y quien completa. Pero ustedes, ¿qué pasa?
son quien recibe esa orden. Y ustedes tienen la responsabilidad también de controlar que todos los datos estén correctos antes de acercar. ¿Y por qué deben controlar esos datos? Porque si falta información o hay errores, surgen inconvenientes. Por ejemplo, el estudio puede no realizarse, ¿sí? Puede no ser reconocido por la obra social o el sistema de salud, que eso nos supercompete, ¿sí? O podría haber confusión sobre el paciente, sobre la práctica o el médico. Entonces, su función también es revisar cuidadosamente la orden antes de continuar con un trámite o realizar un estudio, ¿sí? Ahora, entonces el profesional lo va a completar, pero ustedes van a controlar, ¿sí? Solo cuando los datos estén correctos y completos, van a continuar con todo el procedimiento y o enviar al paciente, digamos, al área correspondiente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las partes de una orden de práctica? ¿Sí? Que esto es la parte importante para que ustedes lo controlen, ¿sí? En toda orden de práctica médica, lo primero que debemos observar son los datos del paciente, ¿sí? Esos datos son fundamentales porque identifica a quién se le va a realizar esa práctica o ese estudio, ¿sí? O sea, si la orden no tiene bien completo esos datos, no puede ser procesada ni autorizada. Entonces, ¿cuáles son los datos del paciente que sí o sí deben estar? Nombre y apellido, ¿sí? Eso nos permite identificar de manera precisa al paciente. Es importante que estén completos y correctamente escritos, ¿sí? Luego, indicar la cobertura médica del paciente, si pertenece a una obra social, a una prepaga, ¿sí? Y el plan. Esos datos también es esencial porque al momento de autorizar la práctica, se necesita saber a qué obra social pertenece o a qué prepaga y qué tipo de plan tiene, ¿sí? Número de afiliado, el número personal con el cual la obra social o la prepaga registra al paciente dentro de su sistema. Eso permite en realidad confirmar que la persona tiene la cobertura activa y vigente, ¿sí? Unas observaciones importantes. No todas las órdenes de práctica se ven igual, ¿sí? Cada obra social o instituciones puede tener su propio formato o modelo de práctica, pero el contenido, chicos, es siempre el mismo, ¿sí? Puede cambiar la apariencia del papel, pero los datos son obligatorios para todos y tienen que estar. ¿Bien? Ahora, en el caso de que el paciente no tenga obra social ni prepaga, no tiene cobertura médica, la orden puede emitirse igualmente, por ejemplo, en hospitales o en centros de salud pública, ¿sí? En ese caso no va a aparecer los datos del afiliado, pero sí deben figurar los datos personales del paciente y la práctica obviamente solicitada, ¿sí? Ahora, ¿qué más debe contener? ¿Sí? Todo lo que es el cuerpo de esta orden de práctica, ¿sí? La segunda parte, vamos a decir, que se centra en el cuerpo del documento donde aparece la práctica y el diagnóstico, ¿sí? Ahí se detalla qué estudio o práctica médica necesita realizarse el paciente, junto con el diagnóstico o el motivo de esa solicitud, ¿sí? Ahora, vamos a dividir la práctica y el diagnóstico. La práctica es el estudio o procedimiento médico que el profesional solicita, que es la parte más importante del cuerpo de la orden. ¿Por qué? Porque indica qué se debe hacer exactamente. Por ejemplo, a ver, resonancia magnética del tobillo izquierdo, del tobillo y pie izquierdo. Ahí vamos a poner. O radiografía de tórax, más fácil.
o análisis, no sé, de glucosa de sangre. ¿Bien? ¿Sí? Esos términos pueden parecer por ahí a veces técnicos o difíciles para algunos de entender, por eso más adelante cuando hablemos de terminología médica vamos a aprender a interpretarlos correctamente. ¿Sí? Conocer esto de la terminología médica a ustedes les va a ayudar a comprender de qué tipo de práctica se trata y gestionar correctamente la orden. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico que indica la causa o el motivo por el cual se solicita esa práctica. ¿Sí? En otras palabras, nos explica qué problema o sospecha médica justifica la necesidad de hacerse ese estudio. ¿Sí? Por ejemplo, en este que yo les había dicho antes, resonancia magnética del tobillo y pie izquierdo. Diagnóstico, rotura de tobillo izquierdo. ¿Sí? Bien. El diagnóstico, digamos, junto con la práctica, forma este conjunto de información complementaria. La práctica, acuérdense, entonces nos dice qué se va a hacer y el diagnóstico nos explica por qué se lo va a hacer. Así de simple. ¿Sí? Bien, ambas partes, tanto la práctica como el diagnóstico, se relacionan directamente con la terminología médica. ¿Sí? Y tanto las prácticas como los diagnósticos se expresan con términos médicos específicos. Y ustedes tienen que comprender ese vocabulario para interpretar correctamente esa orden, evitar errores en la gestión también del estudio y la facturación. ¿Sí? Ahora, por último, ¿qué más debe tener? ¿Sí? Nosotros dijimos que teníamos los datos del paciente, la práctica, el diagnóstico y encontramos la parte final del documento que también es importante. Fecha y los datos del profesional que emite esa orden. ¿Sí? La fecha de emisión debe estar siempre visible y correctamente escrita. Puede estar acá abajo como esta, puede estar acá arriba, hay otros que vienen acá al costadito. Mientras esté la fecha, la puede colocar de esta manera también el médico, pero que esté. No importa dónde. ¿Sí? Bien, es fundamental la fecha. ¿Por qué? Porque toda orden de práctica tiene una vigencia limitada, es decir, caduca después de cierto tiempo. ¿Sí? En la mayoría de las obras sociales, la vigencia es de 30 días. En otras, por ahí puede extenderse 60 o incluso 90 días, dependiendo de la normativa de cada institución. ¿Sí? Pero ustedes, cuando reciban una orden, deben verificar las fechas para asegurarse de que aún esté dentro del periodo válido. Si está vencida, no puede autorizarse ni realizarse la práctica. ¿Ok? Y otra parte, que son los datos del profesional prescriptor, quien realizó la orden, firma manuscrita, sello profesional donde se lea claramente el nombre y el apellido, la especialidad y el número de matrícula, por favor. Esos datos son obligatorios para identificar al profesional y para garantizar la validez legal de la orden. ¿Sí? Y el número de matrícula que esté sumamente visible porque va a ser necesario al momento de autorizar la práctica. ¿Ok? Ahora, detalle importante, la tinta. ¿Sí? Si yo comencé con esta lapicera a escribir la orden de práctica, esta que es finita, bueno, ahí se ve un poco, con esta lapicera que es esta, y después seguí con esta que encima es negra y gruesa, no se puede. A ver, toda la orden debe estar confeccionada con la misma tinta y el mismo trazo. ¿Sí? Si usamos lapicera Bic trazo fino azul, siempre vamos a comprar lapicera Bic trazo fino azul. O sea que si me quedo sin tinta tengo otra igual, pero que sea igual. ¿Ok? No puede tener una parte escrita con un color, no sé, azul y con la otra, con otro color, la firma negra. ¿Sí? Eso asegura que el documento haya sido en realidad completado de manera original y por una sola persona, evitando por ahí confusiones, posibles alteraciones.
¿sí? Ahora, cuando ustedes reciben una orden de práctica, lo primero que van a hacer es revisarla visualmente, ¿sí? Verificar que todos los datos estén completos, paciente, obra social, práctica, diagnóstico, firma, fecha y sello, que la firma, perdón, que la tinta sea uniforme, ¿sí? Que el sello sea legible, y si hay duda de lo que dice la práctica, podemos apoyarnos en el diagnóstico para interpretar correctamente lo que el profesional solicitó. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguro, seguro, seguro? Porque vamos con terminología médica. ¿Sí? ¿Cómo interpretar y redactar correctamente una orden de práctica médica? Especialmente entendiendo la terminología médica que suelen aparecer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos, como les dije recién, una orden de práctica, debemos analizar correctamente la práctica solicitada. Para hacerlo es fundamental esto de la terminología médica, ¿sí? A veces esa terminología médica se encuentra en el diagnóstico del paciente, en la práctica solicitada o en ambas partes de la orden, ¿sí? Acuérdense que entender la terminología médica les va a permitir a ustedes interpretar con precisión qué tipo de estudio o procedimiento es el que se les está pidiendo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la estructura de los términos médicos, ¿sí? Porque las palabras, vamos a decir, médicas, suelen formarse a partir de tres partes principales, ¿sí? Prefijo, raíz y sufijo. Esto lo estudiaron en la primaria, ¿sí? Justamente mi hija tiene prueba el viernes de esto. Justo, mirá, después se lo voy a explicar de esta manera para que les sea fácil. Prefijo. Sí, sí, me había olvidado que lo daba. Imagínate. El prefijo, acuérdense que va al inicio de la palabra, ¿sí? En este caso, el prefijo que indica posición, cantidad, tiempo o negación en realidad, ¿sí? Por ejemplo, hiper. ¿Quién sabe lo que significa hiper? ¿Qué de cantidad, perdón, profe? ¿De cantidad? Mucho. Exceso, exactamente. ¿Y Brady? De Lento. esta práctica. Ah, Silvi. Ah, ok. Perdón, 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 perdón. Bien. Ahora, la raíz, ¿sí? La parte central, vamos a decir, que contiene el significado principal. Ejemplo, cardi, corazón, ¿sí? Nef, riñón, que ya lo vamos a ver. Y después está el sufijo, que es la parte, o sea, va al final de la palabra, que suele indicar un procedimiento, una condición o una especialidad. Itis, por ejemplo, inflamación. Logía es un estudio. Y así sucesivamente que ya vamos a ver cada una de esas. Ahora, algunas palabras solo tienen raíz y sufijo, como es, por ejemplo, la palabra gastritis, inflamación del estómago. En otros casos hay dos raíces, lo que da origen a una palabra compuesta, como cardiopatía, enfermedad del corazón, ¿sí? Pero también puede haber términos con prefijo y raíz o solo una raíz, ¿sí? Ustedes entender esto les sirve para interpretar correctamente, como le dije, esa práctica solicitada, para evitar errores de autorización, para registrar una orden o para relacionar, digamos, el diagnóstico con la práctica para verificar que haya coherencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a desglosar cada uno de ellos, prefijo, raíz y sufijo. ¿Sí? Eh,
A ver, ustedes tienen que prestar atención cómo está formada la palabra que aparece en el diagnóstico o en la práctica. ¿Sí? El prefijo, que es la parte que va antes de la raíz, siempre tiene significado propio, que modifica o que completa el sentido de la palabra. Por ejemplo, términos comunes. Poli significa muchos. Brady, como le dije antes, significa lento. Taqui significa rápido. Hiper significaba exceso. Hipo significa por debajo, ¿sí? Retro significa detrás de. Eso se lo tienen que aprender, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la palabra bradicardia. Bradi dijimos que era lento. Cardia era corazón, o sea, ritmo Corazón. cardíaco lento. ¿Ok? Y taquicardia, Rápido, acelerado el corazón. bien. Y si decimos hipertensión, Presión elevada, alta. tensión arterial alta. Bien, eso lo tienen que saber. ¿Ok? Profe, una Sí, consulta dime. referente, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Ahí tenemos también, ¿no? Sí, exactamente. Después, nosotros tenemos lo que es la raíz, ¿sí? Que acuérdense que la raíz era la parte central de la palabra que contiene el significado principal, ¿sí? A veces puede haber una sola raíz o dos raíces juntas formando esa palabra compuesta. Cardi, por ejemplo, era corazón, ¿sí? Entonces, un ejemplo, cardiología, que se interpreta estudio del corazón. Nef es riñón, o sea, nefrología, por ejemplo, significa estudio del riñón, ¿sí? Bien. Gastro, estómago. Entonces, si dicen el diagnóstico gastritis, es una inflamación del estómago, ¿sí? Entonces, en resumen, primero, cuando ustedes tomen la palabra, tienen que identificar si hay prefijo, raíz y o sufijo, que ahora ya lo vamos a ver. E interpretar el significado de cada parte. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, otra parte de la raíz. La raíz yo dije que era la parte central. ¿Sí? Representa el significado principal. ¿Bien? Nos indica de qué trata exactamente la práctica o el diagnóstico que nosotros estamos leyendo en esa orden médica. La raíz hace referencia a un órgano, a un tejido o a una parte del cuerpo. ¿Sí? ¿De qué órganos está hablando? ¿Qué órganos tenemos? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué función cumple ese órgano? Esos conocimientos bien simples a ustedes les va a ayudar a entender rápidamente a qué zona o a qué sistema se refiere la práctica o el diagnóstico, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, raíz, ósteo, hace referencia a los huesos, ¿sí? Hepato, al hígado, ustedes tienen que saberlo, ¿sí? Dermato, a la piel, neuro, al nervio, ¿eh? Gastro, ya dijimos, estómago, nefro, riñón. Ustedes tienen que aprender, perdón, el significado de esas raíces, ¿sí? Por ejemplo, yo también les dije que podían tener dos raíces, ¿sí? Formando una palabra compuesta.
Por ejemplo, gastroenteritis. Gastro es estómago. Entero es intestino. ¿Sí? Bien, entonces, tienen que reconocer esas raíces. ¿Sí? Bien. Ahora, algo también importante de la raíz que lo tienen acá en esta parte de acá abajo, yo se los coloqué ahí en chiquitito. Cuando forman palabras médicas, muchas raíces terminan con la letra O. Por ejemplo, hepato, gastro, nefro, osteo, cardio, ¿sí? Esa O funciona como sí, vocal de unión en realidad, se diría, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que ayuda a unir la raíz con el sufijo o con otra raíz para que la palabra sea más fácil de pronunciar, ¿sí? Bien, por ejemplo, hepatología, que es el estudio del hígado. Hepatología, ¿sí? Gastroenteritis, inflamación del estómago e intestino. Ahora, cuando la palabra siguiente, sea sufijo o raíz, comienza con una vocal, se elimina la O al final de la primera raíz. ¿Para qué? Para evitar que hayan dos vocales juntas, ¿sí? Porque sería más difícil de pronunciar si tenemos dos vocales juntas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la raíz gastro, que era estómago, y el sufijo algia, que es dolor, ¿sí? Gastroalgia quedaría. ¿Bien? Entonces, si unimos ambas partes correctamente, es gastralgia, ahí está, gastralgia. Se me había confundido las palabras. Ya me salió mejor las dos vocales que están, ¿sí? Gastralgia, ¿sí? Incorrectamente sería gastroalgia, que no existe, ¿ok? Entonces, la O se mantiene si la siguiente parte empieza con una consonante. La O se elimina si la siguiente parte empieza con una vocal. ¿Sí? Y eso no es que significa que la palabra está mal redactada, sino que se aplica una regla de unión correcta en terminología médica también. ¿Sí? Bien. Sí. Sufijo, la parte final que da sentido completo a toda la palabra. ¿Sí? Nos indica qué ocurre o cuál es la condición relacionada con la raíz. Es como la pistita final que nos da esa palabra. ¿Sí? Nos permite a nosotros comprender el significado completo de este término médico. ¿Sí? El sufijo que puede señalar una enfermedad o una patología, un síntoma, un procedimiento médico quirúrgico, una condición o un estado. ¿Sí? Por ejemplo, itis, le habíamos dicho que era inflamación. Algia, dolor. Patía, enfermedad o trastorno. Hemia, por ejemplo, está relacionado con la sangre. Oma, tumor o masa. ¿Sí? Bien. Megalia es aumento o agrandamiento, por ejemplo. Entonces, si yo les digo tendinitis, inflamación, porque Los tendones. itis era inflamación. ¿De qué? De los De tendones. los tendones. ¿Sí? Lumbalgia. Algia era dolor. ¿Sí? Bien. Dolor en la zona lumbar. Lumbal. Anemia. Estaba relacionado con la sangre, acuérdense, en disminución de los glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso también es como que nos da el cierre de lo que quiere
pedir al médico en esa orden de práctica. ¿Sí? Acuérdense, identifico la raíz, me indica el órgano o la parte del cuerpo. Leo el sufijo, me indica qué ocurre. Si hay una enfermedad, si hay una inflamación, si hay un dolor, etcétera, etcétera. Ambas partes, ahí vamos a obtener el significado completo. ¿Sí? Entonces, en resumen, el sufijo completa el sentido de la palabra médica, ayudándonos a nosotros a saber qué sucede con la parte del cuerpo mencionado en la raíz. ¿Sí? Por eso es importante conocer el significado al interpretar una orden de práctica o un diagnóstico. Bien. Ahora, yo les coloqué acá para hacerlo en general, a conocer cada una de las partes que componen la palabra en lo que es terminología médica. Ahí ustedes pueden observar cómo se combinan para formar términos completos, vamos a decir, y el significado. ¿Sí? En muchos casos, acuérdense que pueden tener prefijo, raíz y sufijo. En otro caso puede tener raíz y sufijo, ¿sí? O incluso prefijo y raíz sin el sufijo, ¿sí? Cada una de esas partes aportan información diferente. Prefijo nos indica una condición, la cantidad o la posición. La raíz señala el órgano, el tejido, la parte del cuerpo. Y el sufijo nos dice qué sucede o cuál es la alteración. ¿Sí? Bien. Tenemos, habíamos dicho, a ver, neuropatía. Neuropatía. Raíz, neuro, que significa nervio. Sufijo, patía, que significa enfermedad. ¿Sí? Entonces, enfermedad del nervio. El médico, para no escribir enfermedad del nervio, ¿qué coloca? Neuropatía. ¿Sí? Sería como su abreviación. ¿Bien? En vez de escribir frecuencia cardíaca rápida, en el diagnóstico va a escribir taquicardia. Taqui rápido, cardio, corazón. ¿Sí? Indica rapidez. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, buscamos la raíz, que es la parte del cuerpo que menciona, vemos si tiene prefijo o sufijo, qué ocurre en esa parte, y después interpretamos todo en conjunto. ¿Sí? Eso nos indica cuál es la condición o la práctica médica que se va a solicitar. ¿Sí? Vamos con unos ejemplos que igual ya los vimos, ya lo nombramos recién, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí, para que ustedes lo tengan visualmente, ¿sí? Y no se lo imaginen solamente, ¿no? Bien. Acá, ¿qué tenemos? Porque acá en realidad son reglas generales. La mayoría de las veces, o sea, cerca del 90%, la parte de la palabra que nos indica primero se escribe al final. Ahí ¿Sí? sería gastritis. Exacto. Escuche, pero por ejemplo, inflamación, que es la primera palabra, en casi el 90% se escribe al final de esto. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Mi oración es inflamación del estómago. Muy simple. ¿Sí? Yo tengo que buscar de armar un término que me esté indicando, ya sea usando prefijo, raíz y sufijo, o alguna de esas partes, ¿sí? ¿Qué significa inflamación? Que nosotros habíamos visto recién que itis significa inflamación, ¿sí? Va al final de la palabra. ¿Bien? Entonces, esta va a estar cubierta por esta. Ahora, tengo que buscar estómago, ¿sí? ¿Cuál va a ser la palabra que a mí me describe al estómago? Gastro. Pero como termina en O, y esta empieza en I,
esta O se elimina, ¿sí? Y me queda gastritis, no me queda gastroitis, porque la O se elimina, ¿sí? Bien simple, es muy fácil. ¿Bien? Vamos con otra. Generalmente acá, como dice ahí, cuando se hace referencia a órganos o partes del cuerpo, la palabra se va a acomodar según el orden que esos órganos o partes del cuerpo estén ubicados, ¿sí? En la clase de anatomía, cuando yo les dije que es importante que ustedes conozcan cuáles son los órganos de cada sistema, cuál es el orden que fuimos mencionando, es por esto. Entonces, quiero que veamos un ejemplo acá, ¿sí? Estudio tratado de las enfermedades del estómago e intestino. Imagínense si el médico tiene que escribir todo eso. Estudio tratado de las enfermedades del estómago e intestino. Una orden de práctica así larga, ¿vale? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, mejor dicho, cuando necesitemos mencionar o armar una palabra donde haga referencia a un estudio, en este caso, el estudio del estómago e intestinos. Entonces, acá, ¿qué nos está hablando? Que se va a realizar un estudio en 3 órganos, en 3, estómago e intestino, porque tenemos intestino grueso y intestino delgado. O sea, son 3 órganos. De hecho, iba a decir 2 y después dije, no, son 3, en realidad. Son 3, ¿sí? Hablamos de estómago y de los intestinos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tenía que armar es estudio o tratado de las enfermedades, que va al final, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que logía, ¿sí? Que representa el sufijo, ¿sí? Significa estudio o tratado de enfermedades. ¿Bien? Entonces lo vamos a poner al final, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero está el estómago o el intestino, o los intestinos. Primero está el estómago, ¿sí? Entonces la primer palabra me va a representar el estómago, porque está antes que los intestinos el estómago, ¿sí? La palabra que me representaba el estómago era gastro, ¿bien? Luego tenemos los intestinos, que acá tendría que haber puesto una S, ¿sí? Bien, intestinos me lo representa la palabra entero, ¿sí? ¿Por qué lo pongo después? Porque los intestinos están por debajo del estómago, ¿sí? En ubicación. ¿Cómo queda la palabra? Gastroenterología, ¿sí? En vez de escribir entonces el médico estudio tratado de las enfermedades del estómago e intestinos, que coloca directamente gastroenterología. Y esto es lo que ustedes tienen que interpretar. ¿Qué significa gastro? ¿Qué significa entero? ¿Y qué significa logía? ¿Sí? Si no lo saben, se nos va a hacer difícil. ¿Sí? Acá, les dejo una rápida. Colonoscopía. Quiero que le interprete. ¿Qué significa colonoscopía? Chan, 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 rápido. Cólono hace referencia a qué. Al colon, el recto, la parte. ¿Qué sería? Ah, No es el recto. el colon es la parte anterior al recto. Es un estudio de gastroenterología, como un estudio como endoscopía, no al revés, ¿no? Bueno, espera. No, Cólono hace referencia al colon. Es otra forma de interpretar o de denominar, mejor dicho, el intestino grueso. ¿Sí? Copía, ay, me salió,
Esa copia, pero que empieza con eso, chicos. Significa examen u observación. Entonces, colonoscopía, ¿qué significa? Observación o examen del colon. Bien simple. Así que si tienen órdenes médicas por ahí en casa dando vuelta o alguna vez le han sacado una fotito o algo por el estilo, se me ponen a interpretar realmente lo que dice. Y me lo separan. En prefijo, en sufijo y en raíz. Profe, ¿Sí? electrocardiograma, por ejemplo, Sí. ¿Qué significa? y estudio del corazón. Por el prequirúrgico, por ejemplo, me piden eso, electrocardiograma. Exactamente. Bien, lo vas a dividir, vas a ver si tiene raíz, si tiene sufijo, si tiene prefijo, cuáles son cada una de ellas. Es la única manera, ¿sí? Porque es fácil decir, bueno, electrocardiograma es el estudio del corazón, porque todos sabemos que es el estudio del corazón. Pero dividime las palabritas, qué significa cada una. ¿O no? Me acuerdo, perdón, cardio, corazón, ahí le mando corazón. Y después, bueno, Y grafo, después fíjate lo que dice, no, falta de lucro. no. Bien, si tienen, entonces, en serio, alguna orden de práctica por ahí en su casa, está bueno que intenten dividirla e interpretarla de esta manera. ¿Sí? Acuérdense del examen, yo ya me pasé, tengo que ir a la otra clase, pero bueno. Pregunta, profe, 10 ¿Qué? preguntas. ¿Qué le pasó, profe? Aquí. Hace tanto que la extrañaba, 10 preguntas nomás. ¿Qué pasó? No sé, yo dije que ese día se ve que estaba buena cuando hice el examen, no sé qué me pasó, la verdad. Se ve que ese día estaba con mariposas así, dando vueltas por mi mundo, no sé. O estaba cansada y dije, bueno, ya está, le pongo 10 preguntas, ¿no? Ceci, Silvia me carga porque Silvia hizo como 40 cursos conmigo y siempre soy de tomar muchas más preguntas, pero esta vez estaba muy buena yo. No sé qué me pasó. Así que no se La olviden. mejor profesora tenemos, la mejor profesora, sí, pobre gente, pero bueno, yo la mejor profesora, chicos. No, no se. Cecilia, no se te escucha, se te corta. No vale, Ceci. No, chicos, en serio, no se olviden en serio de hacer el examen, ¿sí? Mucho la mejor usted, profe, por mucho, por mucho. Perdón, se me apagó todo, no sé. Me parece. ¿Qué hice? Yo Te dije digo que sí, profe. me desapareció. Que por más que sean 10 preguntitas, léanlas bien y háganlas bien. No me hagan hacer el recuperatorio, habilitarle el recuperatorio, no sean tan malos. No, Bueno, bueno. acuérdense que es 27, 28 y 29, ¿sí? Y el recuperatorio el 3 y el 4. Ay, qué buena que fui, encima se las tiré para una fecha más o menos para. Ay, no, ese día estaba mal. Sí, sí. No, no. La No, el año que viene la voy a conocer, voy a ir a ese donde se reúnen el grupo, voy a conocerla, profe, personalmente. Bien, cualquier cosa escribí la Ceci. Bien, no Ceci, vamos a ¿quién va? conocer. La number Ah, one. bien, bien, buenísimo. Ah, pobre Ceci, le tiró a todas Ceci, pobre. Bueno, Ceci es nuestra número 1. Sí, sí. Igual que la ¿Cierto, profe. Ceci? Igual. Bien, Sí, sí. chicos. Mica, Brisa, también Luján, que se encuentran por ahí. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Y éxito en ese examen, por favor. Ah, lo lindo. Nos vemos el jueves también, Ceci, a vos. Chau, chau. Chao, chao, gracias. Saludos, compañeros. Chao, chao.